Hola, buen día. El día de hoy vamos a empezar con la unidad número 3, la que corresponde a reglamentarios físicos 2. Dentro de los contenidos de la unidad está identificación de agentes físicos, medición de agentes físicos, comparación de mediciones con normativa de referencia y propuesta media de control. Y dentro de los sistemas de aprendizaje está comprende los procesos de medición de los agentes reglamentarios físicos para su gestión en la empresa. Ahora, cuando vamos a empezar a hablar de los agentes físicos y de la identificación, no hay que olvidar esta secuencia básica, la cual nos puede permitir identificar los factores de riesgo, ¿ya? Que en este caso viene a describir y desarrollar todas las cualidades que presenta mi peligro para decir realmente que es peligro, ¿ya? También lo podemos conocer como una etapa cualitativa, ¿ya? Este concepto de etapa cualitativa y cuantitativa, que corresponde a la etapa de evaluar, lo vamos a desarrollar próximamente en la unidad 4. Esos dos conceptos de manera más profunda. Ahora, el evaluar, medir y comparar en función de las mediciones. Ahora, y una materia vigente. La medición de agentes físicos tiene diferencias con los agentes químicos, ¿ya? Y de hecho la próxima semana vamos a hacer también una parte de un taller práctico con que vamos a trabajar con algunos equipos de medición, ¿ya? Para que también tengan nociones de cómo se utilizan, cómo se emplean, entre otras cosas. Y luego controlar tanto en el ambiente de trabajo como en el trabajador. Ahora, los agentes físicos, ¿se puede hacer un control en el trabajador? Sí, más en específico cuando se trata de radiación ultravioleta. Sin embargo, es como lo que se puede hacer más en el trabajador y ya, además de ciertos exámenes médicos. Ya, también tenemos agentes físicos, por ejemplo, como el ruido, que también se puede trabajar sobre el trabajador. En casos puntuales se puede trabajar sobre el trabajador, ¿ya? Pero recuerden que lo ideal es siempre trabajar desde la o en la fuente, ¿ya? Recuerden que el artículo 57.594 establece eso. Y si esa medida de control no es aún así eficiente, me recurro al artículo 53 en función del elemento de protección personal. Ahora, los agentes físicos son manifestaciones de la energía que pueden causar daños a las personas. Tales manifestaciones son la energía mecánica, en forma de ruido y vibraciones, la energía calorífica en forma de calor o frío, la energía electromagnética en forma de radiaciones infrarrojas, ultravioleta, radiación X, etc. Si ustedes se dan cuenta, estos agentes físicos son, yo los llamo como riesgos transversales, que en la práctica se originan siempre no en un solo rubro, sino en varios rubros, ¿ya? Porque, por ejemplo, tenemos la radiación ultravioleta, que va a estar siempre presente en las laboratorios que sacan al aire libre. Sin embargo, por ejemplo, esto también lo utilizan, o están expuestos a ello, ya que ciertas partes de un tratamiento dental implica la aplicación de la radiación ultravioleta. Ahora, lo importante siempre es recordar un poco el concepto de GEMA como un sistema, porque no solamente nos permite poder entender mejor las causas de los accidentes, ¿ya? Sino que también nos ayuda a identificar o tener en cuenta los distintos factores de riesgo, porque en la práctica los equipos y el ambiente van a generar ciertos tipos de agentes físicos, ruido, temperatura ambiental, entre otros elementos. Ahora, lo importante es entender del agente físico en sí, que puede ayudar a que los agentes químicos también tengan movimientos, manifestaciones distintas, ¿ya? Específicamente lo que es temperatura y humedad, para entenderlo de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, es muy bueno cuando uno haga la identificación o identificar, tome en cuenta estos elementos, ¿ya? Y sobre todo también lo que es no menor es la gente, porque esto va a decidir o va a decir realmente cuál es la población o cuál es el grupo de trabajadores que está realmente expuesta a riesgo, ¿ya? Para yo que poder hacer las mediciones tanto ambientales como en la persona de manera más específica y de mejor forma. Ahora, no olvidar que gente, equipo, material y ambiente, el ambiente está formado por todo lo material o físico que rodea a la gente y que incluye el aire que respira y los edificios que la albergan, ¿ya? Y también cuando tenemos ciertas situaciones que estamos realizando trabajo al aire libre. Y equipo, por equipo entenderemos la herramienta y maquinaria con las que trabaja el operario, este elemento subsistema de nuestras operaciones. El equipo siempre se va a caracterizar por la generación de agentes físicos, más en específico ruido y vibraciones, ya que eso es también un tema bien no menor, ya que son dos agentes bien importantes. Bueno, los dos tienen igual importancia, sí. Sin embargo, el que yo le tengo una preocupación ya en sobremanera es ruido,
¿ya? Porque de cada 10 enfermos profesionales, prácticamente 7 es por ruido. O sea, que se generó una hipoacusia de tipo laboral. O sea, no es menor. Y aparte, el segundo dato importante es entender que en este punto, la generación de accidentes, o mejor dicho, la generación de enfermedades profesionales, está igualando los accidentes. O sea, recordemos que la diferencia entre una accidente y enfermedad es el tiempo, pero aún así, la cantidad en que se está generando se están igualando. O sea, es algo ya de verdad que es complejo. Cuando hablamos de agentes físicos, tenemos ruido y vibraciones, temperaturas anormales como frío y calor, iluminación, radiaciones ionizantes y presiones anormales, hipo y hiper. ¿Ya? O sea, cuando estamos, por ejemplo, trabajando en gran altura o bajo mar. ¿Ya? O sea, eso también implica un agente físico. Entendiendo como agente físico, manifestaciones de energía, pero que son externas al trabajador. ¿Ya? Por eso es importante entender eso. ¿Ya? Hay que entenderlo para poder, en el fondo, poder visualizarlo de mejor forma. Ahora, vamos a partir un poco con ruido. ¿Qué es escuchar? Es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. ¿Ya? Ojo, captado por el sentido auditivo. Ahora, ¿qué es el sonido? Es aquella vibración acústica que se transmite a través de un medio elástico, en este caso el aire, por medio de un movimiento ondulatorio y que es capaz de producir una sensación audible. Siempre hay que remarcar una diferencia, pero diferencia bien clara entre ruido y vibración. La diferencia primaria entre ambos conceptos es el medio. El ruido está en un medio, en este caso un medio no tangible, que es el aire. En cambio, la vibración necesita propagarse por un medio sólido, ¿no? Por eso es importante tener claro esa diferencia. Ahora, ¿qué parámetro describe el sonido? En este caso, el decibel, ya que en el fondo va a ser la unidad. Ahora, ¿qué es el ruido? El ruido es la sensación auditiva inarticulada, sin sentido, y generalmente desagradable. Y también se va a considerar ruido todo lo que esté sobre 80 decibeles. Por lo tanto, una pregunta. ¿Podemos decir que hay trabajadores expuestos a ruido laboral? Yo digo que sí, y de hecho bastante, ¿ya? Ahora, el tema del ruido es que hay que entenderlo que no solamente se genera de una índole laboral, sino que también se genera en el día a día, ¿ya? Por eso es importante el control y las prácticas que nosotros podemos tener también en nuestras actividades no laborales, porque eso también va a afectar a la salud del trabajo. Ahora, la fuente de sonido o la fuente de ruido, que ruido y sonido son cosas distintas, ¿ya? A medida que yo me alejo, la distancia en metros se empieza a escuchar más débil. Ahora, tenemos también cierta escala para que más o menos nos hagamos una idea de qué significa esto. O sea, nosotros empezamos a escuchar desde los 0 decibeles hacia arriba. Ya, por ejemplo, habitación muy tranquila en la noche, entre 20 y 30 decibeles, una fotocopiadora e impresora que más o menos va entre los 60 y 70 decibeles, la cabina de un camión, ya acá tenemos la utilización de herramientas eléctricas manuales, y acá ya cuando tenemos un umbral del dolor. O sea, vamos a darnos cuenta de que ciertas actividades van a tener características que van a generar más ruido. Ahora, esto es lo que genera básicamente una actividad o un lugar, pero muchas veces ese lugar puede encontrarse al lado de una zona o un lugar, para la redundancia, que tenga una alta generación de ruido. Por lo tanto, muchas veces la generación de ruido en las zonas aledañas o circundantes donde uno está trabajando van a contribuir a generar un ruido. Eso se puede también llamar como un concepto bien simple como ruido base, que es un ruido que va a estar siempre ahí, sobre o va a estar como una base, además del ruido que se está generando por nuestras labores habituales. Bueno, la fisiología de la audición, acá nosotros tenemos un corte transversal de un oído, ¿ya? Y acá más o menos la estructura. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el oído ¿qué hace? Capta las distintas longitudes de onda en realidad, ¿ya? Lo capta y por el nervio auditivo lo envía al cerebro y el cerebro procesa, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un tema que muchas veces la gente piensa que en el oído no. El oído capta las distintas variaciones y luego esto se transmite hacia el cerebro y el cerebro procesa. Bueno, el nervio auditivo, ya, el órgano de Corti, que el órgano de Corti es uno de los elementos más importantes. Debemos ver un poquito más adelante por qué.
Ahora, en la práctica tenemos que nosotros entender bien la estructura, o más que nada conocerla, y a mí me interesa que la conozcan, no que se aprendan de memoria. Cuando uno habla también de la protección auditiva, o el famoso EPA, elemento de protección auditiva, este siempre va a ser a nivel de oído externo y en el conducto auditivo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, el órgano de Corti tenemos las células ciliadas y las fibras nerviosas. O sea, esta zona de acá es lo que va captando, perdón, los distintas intensidades, ya la capta, y las fibras nerviosas auditivas son las que transmiten este elemento que se captó hacia el cerebro para que pueda producirse el sonido o interpretar que tenemos. Por lo tanto, tenemos una vía de conducción aérea del sonido en el oído, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces tenemos que darnos cuenta que colocando una barrera acá o en el oído, vamos a poder ayudar a que esto se minimice, o minimice el nivel que uno escucha. Lo importante entender es que cómo uno puede darse cuenta que está expuesto a ruido. Y acá vienen ciertos síntomas, ¿ya? Como por ejemplo un zumbido en el oído que se hace constante y aumentando en el tiempo. Dolor de cabeza, insomnio, sordera, ¿ya? Estrés también, que el estrés es una respuesta del cuerpo cuando estás frente a un estímulo, y también las famosas taquicardias, ¿ya? Por eso es importante entender que el ruido no solamente genera personas sordas, sino que va generando problemas a la vida diaria de la persona. Hay un dicho, una persona sorda, una persona que se aísla. Bueno, una cosa son los síntomas, ya que es lo que uno empieza a darse cuenta que hay un efecto en la persona, un efecto en el cuerpo de la persona, ¿ya? Y lo otro es el efecto en sí, ¿ya? Uno de los efectos muy importantes del ruido en el cuerpo humano viene dado por los temas relacionados con la parte hormonal, ¿ya? Se empieza a producir también una alteración en la generación de hormonas, ¿ya? Por ejemplo, hipoacusia, hipertensión arterial, taquicardia, aumento de la secreción del estómago, del intestino, ¿ya? Y también va a haber ciertos problemas como la impotencia sexual. Por eso es importante entender eso. Cuando uno ¿cómo decirlo? Cuando uno tiene que capacitar sobre el control de riesgo asociado al ruido, es importante siempre partir con los efectos en el cuerpo, porque es la única forma en la que uno puede lograr que el trabajador realmente comprenda la real magnitud de lo que él está expuesto. Ahora, la pérdida de audición van a haber siempre dos tipos, que es la conductiva y la sensoneuronal. La conductiva es del oído medio, ¿ya? Y se corrige con un tratamiento médico, ¿ya? Por lo general la conductiva se puede dar por un tema también de una malformación al momento de nacer. Y la sensoneuronal involucra el órgano de Corti, ¿ya? Y el nervio auditivo, y es casi siempre irreversible. ¿Y por qué irreversible? Porque estas células, las células ciliadas, en el órgano de Corti, son las que están encargadas de poder captar el ruido o los sonidos. Y cuando estas células están agotadas, ya la captación se reduce en un punto tal que llega la persona a escuchar nada. Ahora, muchas veces las personas piensan de que cuando un trabajador o alguien está sordo, hay que gritarle o hablarle en cetáceo, como hablar lentamente, gesticulando más. Ya, primer caso, no hay que gesticular más ni hablar en cetáceo. O sea, la persona no tiene un problema cognitivo, sino que no está escuchando bien. ¿Ya? Y segundo, entender que hay que tomarle esta importancia, o sea, en el no gritar, ¿ya? Porque la gente piensa de que al gritar van a escuchar bien, pero no es así. De hecho, llega un punto tal en que la sordera llega a ser tan delicada que hasta los gritos o los sonidos muy agudos, ¿ya? Hacen de que la persona sienta molestia, ¿ya? Sienta molestia. De hecho, lo que uno, cuando toca interactuar con un trabajador, ¿ya? No en ese caso, ¿ya? Y de hecho, es más, ni siquiera una persona que tenga quizás alguna discapacidad de tipo cognitiva va a entender cuando la nací. ¿Ya? Eso es un tema que está mal hecho, no debiese verse así. ¿Ya? Pero ese es el tema, o sea, la persona se va a dar cuenta y le va a molestar mucho. Por lo tanto, te va a pedir que tú te coloques a una distancia, ¿ya?
y le hables no gritando ni en voz alta, sino que tratar de hablar direccionando hacia su cabeza, su oído. Bueno, la pérdida auditiva hay que entender que es una señal de alarma, en el sentido de que si estoy expuesto a ruido, siento un pitito y al tiempo o a la mañana siguiente se pasa, ¿ya? Ojo, eso es cuando después de un reposo auditivo se descansa, llega a pasar eso. Ahora, cuando el pitito se sigue manteniendo y sigue aumentando, ya tenemos una pérdida auditiva permanente e irrecuperable, ¿ya? Por eso es importante entender aquello. Ahora, los tipos de ruido tenemos tres tipos: estable, fluctuante, impulsivo, ¿ya? Y esto siempre viene dado en relación a una exposición laboral, por si acaso. Ahora, ruido estable, ¿ya? Ruido estable es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora instantánea inferiores iguales a 5 decibelios lentos durante un periodo de observación de 1 minuto. La próxima semana, cuando estemos viendo un poco más los equipos de medición y las formas de medir, vamos a trabajar con un sonómetro. Ahí les voy a explicar cómo se configura, ¿ya? Y vamos a ver qué significa un dBA, cuando está en fast o slow, vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ya? Ahora, igual o inferior a 5 decibeles, o sea que más o menos 5 decibeles para arriba o 5 decibeles para abajo. Es un ruido más o menos estable, de ahí que se mueve en un rango más acotado. Es fluctuante superior a 5 decibeles, como muestra acá la gráfica, ¿ya? Y esto no es constante. Por lo general, uno siempre se va a encontrar con ruido estable y fluctuante en el diario vivir, o el diario vivir laboral mejor. Ahora, ¿cuándo vamos a tener problemas? Es con el ruido impulsivo. El ruido impulsivo es algo ruido que presenta impulso de energía acústica de duración inferior a 1 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo. Es como, por ejemplo, cuando uno escucha un golpeteo o una explosión. Es un ruido impulsivo. Y desde el punto de vista del control, esto es mucho más complejo de poder trabajar. Y eso es una realidad. Ahora, los tiempos de exposiciones. Cuando tengo ruido estable y fluctuante, que son los que más se dan, esto es lo que yo puedo estar expuesto. O sea, 80 decibeles 24 horas y 85 decibeles 8 horas, que es lo que estipula más o menos la jornada laboral. Pero si nos vamos dando cuenta, de 80 a 82 son 2 decibeles, 8 horas menos. 3 decibeles, 8 horas menos. 3 decibeles, 4 horas menos. Si se dan cuenta, la progresión que se da no es una progresión aritmética, en el sentido de que se va reduciendo en 2 o en 4 o en 8 horas, sino que responde ya a una progresión logarítmica, o una función logarítmica en realidad. Y eso que implica que cuando capta el ruido o el sonido, el sonómetro, ¿ya? El procesamiento interno lo hace en escala logarítmica. Y ahí tenemos un tema bien, que a veces es bien complejo de que se pueda entender. Pero esto lo explicaremos mañana. De igual forma, me lo pueden preguntar también, para que lo podamos visualizar mejor. ¿Ya? Lo mismo, pero para ruido impulsivo. ¿Ya? Ahora, ahí, cuando estemos viendo en la unidad 4 el protocolo PREXO, el protocolo de exposición ocupacional a ruido, ¿ya? Vamos a ver que hay diferencias, ¿ya? Entre los 80, 82 y 85. ¿Ya? Que vamos a tener que tener bien claro. Y la diferencia viene dado en el uso de PP, en los rangos de medición y cuándo entro o no entro a un programa de vigilancia. Ahora, vibraciones. Las vibraciones, recordemos que a diferencia del ruido, se van a diferenciar por el medio de propagación. Ruido en el aire y la vibración en un medio sólido. Ahora, el 594 habla de lo que son las vibraciones. ¿Ya? Recuerden que el 594 es decreto supremo que establece las condiciones sanitarias ambientales básicas en el reglamento de trabajo. ¿Ya? Y el 594 tiene características bien importantes en función de lo que explica, ¿ya? Y de lo que versa. Y es bien importante entenderlo así. ¿Ya? Da bastantes garantías, es muy garantista. ¿Ya? Tanto para los trabajadores contratistas, ¿ya? Y figura también muchas responsabilidades y deberes para ambos lados, para los trabajadores y trabajadores, o para empleador y empleados, para entenderlo así. Bueno, para el presente reglamento se entenderá por vibración de movimiento oscilatorio en las partículas de los cuerpos sólidos, ¿ya? Ahora, lo importante es que también se va a tener una exposición
mano-brazo, o el segmento mano-brazo y la exposición a cuerpo entero o exposición global. ¿Ya? ¿Y por qué la exposición mano-brazo? Porque en la práctica es lo que va a sujetar una herramienta, ¿ya? Que puede producir una vibración, por ejemplo, como un cango, o un martillo neumático. Y una vibración a cuerpo completo es cuando una persona, por ejemplo, está con una maquinaria pesada, está haciendo algún trabajo o una labor con moviendo tierra o picando roca, ya que va a tener vibración a cuerpo completo. Bueno, en la exposición de vibraciones globales o de cuerpo entero, la aceleración vibratoria recibida por el individuo deberá ser medida sumando un sistema de coordenadas ortogonales, tomando como punto de referencia el corazón considerando, ¿ya? O sea, en español, cuando hablamos de vibraciones, primero se mide en hertz, ¿ya? Eso se utiliza un equipo específico para vibraciones. Lo importante es entender de que acá no se aplica un eje X, un eje XY, sino un eje X, Y y Z, ¿ya? O sea, se va a aplicar en 3 dimensiones, para entenderlo así. Ahora, también entender que en el segmento codo, muñeca-codo, ¿ya? O el segmento mano-brazo, y esto es brutalmente importante, ¿ya? El estar trabajando más horas de lo adecuado, expuesto a vibraciones, o estar trabajando sin medidas de control, porque ojo, ¿existen medidas de control para vibraciones? Sí, existen. Y aquí es como algo así que cuesta un poco visualizar. Va generando problemas, ¿ya? Y genera efectos en el cuerpo. O sea, aparte del síndrome de los dedos blandos, empieza a producir desgastes articulares, contracciones musculares, problemas circulatorios y problemas cardíacos. Por eso es importante siempre mantener los respectivos controles. Temperaturas. Temperaturas anormales, ¿ya? Y yo siempre llamo temperaturas anormales o mucho frío o mucho calor. Bueno, frío y calor en realidad son las sensaciones que tiene el cuerpo cuando está expuesto a un tipo de temperatura. Por eso a veces que hay que hacer como una distinción. Porque una cosa es la temperatura que está medida, ¿ya? Y otra cosa es la sensación térmica, ¿no? Son dos ámbitos que a veces que por el vocabulario del día a día tienden a confundirse. Ahora, la temperatura corporal de un trabajador puede subir o sobrepasar los 37 grados Celsius, si que se encuentra cerca de un equipo que emite calor. Lo mismo ocurre si que trabaja en faena directo. Por el contrario, si hay exposición a frío, el organismo produce más calor interno, que envía la piel o trata de mantener la parte interna caliente. Hay congelamiento que empiezan por las extremidades de la persona. Acá también hay que hacer diferencias entre la temperatura profunda y la temperatura externa, o la temperatura interna y la temperatura superficial, ¿ya? O profunda y superficial. Temperatura interna del cuerpo y temperatura de la parte externa del cuerpo, ya que en el fondo tiene más correcto en las extremidades o lo que están directamente en contacto con el medio ambiente. Ahora, el 594 habla de la exposición ocupacional a calor, ¿ya? Y primero que todo se entenderá por carga calórica ambiental el efecto de cualquier combinación de temperatura, humedad y velocidad de aire, y calor radiante que también el índice de temperatura del globo y bulbo húmedo, GBH. ¿Ya? Ahora, siempre hay que mantener ciertos cuidados, ¿ya? Y cuando uno está trabajando con calor, uno de los principios, con frío, lo que es ropa, es una de las primeras medidas de control, el hidratarse, ¿ya? No porque yo estoy trabajando en frío no beber agua, o beber líquido, debo beber líquido igual, porque es uno de los elementos principales del cuerpo, ¿ya? Ahora, la carga calórica ambiental a la que los trabajadores podrán exponerse en forma repetida sin causar efectos adversos a la salud, será que la que indica la valor de límites permisibles del índice TGDH, los que le aplicarán para trabajadores aclimatados, completamente vestidos y con posición adecuada de agua y sal, con el objeto que su temperatura corporal profunda no exceda los 38 grados Celsius, ¿ya? O sea, hidratación, tipo de ropa, ¿ya? Que son los dos elementos principales. Recordemos que entre más calor hace, el cuerpo va a tender a transpirar más, ya que es un mecanismo de autorregulación del cuerpo para no exceder esta temperatura. Ahora, el índice de temperatura del globo y bulbo húmedo se terminará considerando las siguientes situaciones, ¿ya? Con carga solar y sin carga solar bajo techo, ¿ya? Y ahí vamos a tener dos factores. Las temperaturas obtenidas se consideran una vez alcanzada una lectura estable en el termómetro del globo, entre 20 a 30 minutos, ¿ya? Equipo para esto yo no tengo, ¿ya? Vamos a ver la forma en cómo en este módulo o en
o más adelante en la asignatura lo podamos explicar cómo funciona este equipo. Ahora, costo energético según tipo de trabajo. Si nos damos cuenta, sentado tiene una menor cantidad de gasto calórico por hora, ¿ya? Pero de pie hasta trabajo con hacha, ¿ya? Entonces vamos a darnos cuenta que a medida que uno va teniendo actividades con un costo energético mayor, va aumentando el gasto calórico. Eso también es algo que tenemos que tenerlo bien en cuenta. Bueno, exposición ocupacional a frío. Para los efectos del presente reglamento se entenderá como exposición al frío las combinaciones de temperatura y velocidad del aire que logren bajar la temperatura profunda del cuerpo del trabajador a 36 grados Celsius o menos, siendo 35 para una persona en exposición ocupacional. Se considera como temperatura metal crítica al aire libre aquella menor de grados Celsius que se agrava por la lluvia y las corrientes de frío. La combinación de temperatura y velocidad del aire se da origen a la determinada sensación térmica, representada por un valor que indica el peligro que está expuesto el trabajador. Lo importante del 594 es que nos da una tabla, ¿ya? En la cual nos da la temperatura y las velocidades del viento en kilómetros por hora. Por lo tanto, por ejemplo, si tengo viento de 40 y tengo una temperatura de menos 7, voy a sentir menos 26. Peligro escaso en una persona adecuadamente vestida para menos de una hora. Y a medida que va aumentando el viento y la temperatura real medida en un termómetro, esto va disminuyendo el tiempo de exposición. ¿Ya? Y créanme que esto puedo dar fe que es así. Ahora, la pregunta es, ¿cómo mido la velocidad del viento en kilómetros por hora? Para eso existe un elemento que se llama anemómetro, ¿ya? Que el anemómetro no solamente se utiliza para los trabajos en altura, para poder, o elevaciones de carga, por ejemplo, para poder estimar las velocidades de viento y así poder aplicar medidas de control, sino que también tiene este contexto, ¿no? A los trabajadores expuestos al frío deberá proporcionárseles ropa adecuada, la cual no será muy ajustada y fácilmente desabrochable, y sacable. La ropa exterior en contacto con el medio ambiente deberá ser de material aislante. En los casos de peligro por exposición al frío deberán alternarse periodos de descanso en zonas temperadas con trabajos adecuados, ¿ya? El mito de las capas, o de vestirse con capas para poder mantener el calor, es correcto, ¿ya? Es correcto, y es lo más adecuado, ya que permite también que el cuerpo pueda transpirar, y la humedad que se genera con la transpiración pueda ser evacuada de mejor manera. Bueno, límites máximos de tiempo para exposición al frío en recintos cerrados, ¿ya? Las cámaras frigoríficas deberán contar con un sistema de seguridad y vigilancia adecuado que facilite la salida rápida de los trabajadores en caso de emergencia, o en caso, por ejemplo, de que el trabajador se quede encerrado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Miren, por ejemplo, entre menos 35 y menos 57. Tiempo total de trabajo, 1 hora. 2 periodos de 30 minutos cada uno, con intervalo de por lo menos 4 horas y necesaria ropa de protección adecuada. O sea, si yo tengo esta temperatura, ya tengo que empezar a ver esto que está acá. La exposición máxima que se puede para ese momento de trabajo. ¿Esto cómo lo puedo medir? Con un termómetro. ¿Ya? Bueno, hay unos termómetros que vienen, temperatura y humedad, vienen juntos, ¿ya? Y otros que vienen por separado. Tengo uno de estos para que veamos también cómo en la forma de medición. Iluminación. No hay nada como trabajar con la luz adecuada, y de preferencia se podría trabajar con luz natural, ¿ya? Es un tema bien importante. La iluminación va produciendo, si está mal diseñada o mal utilizada también, puede ocasionar problemas en la visión de los trabajadores, ¿ya? Y eso hay que también tomarlo en cuenta, más en este momento, en esta época, en el cual estamos recibiendo un brillo extra por las pantallas, ¿ya? Y por la famosa luz azul. Ahora, todo lugar de trabajo, con excepción de las faenas mineras, subterráneas o similares, deberá estar iluminado con luz natural o artificial, que dependerá de la faena o actividad que se realice. El valor mínimo de la iluminación promedio será el que se indica a continuación. Ahora, si nos damos cuenta, primero que todo, los valores indicados en la tabla se entenderán medidos sobre el plano de trabajo a una altura de 80 centímetros, sobre el suelo del local, en caso de iluminación general. Cuando se requiera una iluminación superior a 1000 lux,
La iluminación G deberá complementarse con luz localizada, quedando excluidas esta disposición de aquellos locales que, en razón del proceso industrial, que allí se efectuarán permanecer oscurecidos, como por ejemplo, quizá un laboratorio de revelado fotográfico. Ahora, entre más luz yo o necesite, es porque el trabajo requiere esa intensidad. Por ejemplo, 20.000 lux, una mesa quirúrgica. Costura de trabajo, aguja, revisión, pelija de artículos corto y trazado, 1000 lux, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, esto está considerado para luz natural, o sea, te va a considerar todo tipo de luz. Luz natural, luz artificial, incluye las luces LED. ¿Dónde vamos a tener el problema? Es qué pasa con la luz LED. Porque los equipos que están actualmente, que tú puedes conseguir en el mercado, y por ejemplo el que también dispongo yo, no está hecho para luz LED. ¿Ya? O no te arroja el valor adecuado o te arroja cero. ¿Ya? Eso también es un tema. Radiaciones. Radiaciones ionizantes como riesgo físico. Solo vamos a entenderlo así. Bueno, algunos trabajadores pueden estar expuestos a radiaciones ionizantes, alfa, beta, rayos gamma, rayos X, etc. En hospitales, sensores de silos en minería, radiografía de estructuras metálicas, soldadura, etc. Todo ello dependerá del tipo de radiación recibida, de su cuantía y del tiempo de exposición. Recuerden que la cantidad y el tiempo de exposición y la radiación, si ustedes se dan cuenta, es muy similar y de hecho es una variación del concepto dosis. Ahora, acá sale algo bien interesante, radiografía en estructuras metálicas. Ya, un objetivo de hacer radiografía en estructuras metálicas es ver si la soldadura quedó bien hecha. ¿Ya? Y muchas veces se le puede colocar, sacar una especie como radiografía, ¿ya? O se le puede aplicar una tinta y con contraste empezar a verlo. O también una especie como de pseudotomografía, que también se puede analizar. Ahora, el 594, ¿qué define? Radiaciones no ionizantes, láser, límite para la vista y la piel por separado, microondas ultravioleta, radiaciones ionizantes y sustancias radioactivas. Ojo, ultravioleta. ¿Ya? Y la ultravioleta puede ser también de origen natural, no solamente artificial. Y la ultravioleta natural es la que estamos expuestos todos los días. Ahora, presiones anormales en los riesgos físicos. Bueno, muchos trabajadores están sometidos a presiones mayores o menores que lo normal. El problema mayor radica principalmente en la descompresión súbita por el comportamiento de los gases de la sangre, nitrógeno. Es cuando hay un buzo y sube demasiado rápido. Y por otra parte, el problema es la menor presión parcial de oxígeno, el porcentaje se mantiene igual, o solo se habla de falta de oxígeno, y el organismo se está generando más glóbulos rojos. Esto es cuando estamos trabajando en gran altura o en altura geográfica, sobre 1500 metros o números hacia arriba, y gran altura son sobre 2500 metros. Es importante entender esto, ya que las presiones van a generar comportamientos o modificaciones incluso en los cuerpos del trabajo. Chiquillos, nos vemos el día de mañana en la clase grupal. Ya que tengan muy buen día. Hasta luego.